Buenas noches, mi nombre es Yesli Visuta, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En esta noche les voy a hablar un poco acerca de la experiencia que tuve dentro de mi sitio de prácticas y en el curso como tal, didáctica de las matemáticas. El tutor, el profesor Wilder Smith. Bueno, dentro de estas etapas en el curso, se dio una que es la etapa del diagnóstico, el diseño y la implementación, donde tuvimos que articular la formación pedagógica y disciplinar para el conocimiento de diversos contextos que le permitan adecuar un accionar como el docente de formación a las necesidades y características de la zona. Bueno, con todo esto, como estudiante de la licenciatura en matemáticas, fue muy satisfactorio porque me permitió adquirir conocimientos y a la vez también afianzarlo, la importancia de las matemáticas, conocer cuáles son esos referentes de calidad que hacen que las matemáticas sean una ciencia más compleja y completa a la vez. Es decir, por ser docente de matemáticas, siempre el Ministerio de Educación es quien nos regula a nosotros, los docentes, cómo llevar, qué tema llevar, cómo llevar una clase al aula. A partir de estos conocimientos teóricos nos ayuda a afianzar a nuestra práctica. Es decir, si nosotros no sabemos qué es lo que nosotros vamos a dar en un aula de clases, qué es la temática que está propuesta, nosotros no vamos a ser capaces de orientar a los estudiantes en unos aprendizajes que sean significativos para ellos. Y con todo esto, también tenemos que entender que dentro de una institución educativa nosotros debemos adaptarnos a esas necesidades que en el momento el contexto nos exige. Es decir, nosotros tenemos que estar pendientes o mirar, indagar cuáles son aquellos conocimientos que los estudiantes deben aprender a cierto grado o a cierta edad. Es decir, nosotros no podemos llevar un tema a un estudiante para grado décimo cuando todavía aún tiene vacíos y no tiene el reconocimiento de esa conceptualización. Entonces, primeramente, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico? Es mirar cómo está la situación, qué aprendizaje sabe, con qué cuenta la escuela, cuáles son los recursos, cuáles son los materiales que se pueden implementar para poder llevar para hacer una buena actuación. Dentro de estos aspectos asociados trabajamos también en el curso de didáctica de las matemáticas un plan de trabajo. ¿En qué consistía ese plan de trabajo? Pues en reunirnos con el docente tutor que fue encargado en la institución donde nosotros hicimos nuestras prácticas pedagógicas para organizar cuáles eran los tiempos y cuáles eran las fechas que podíamos establecer para poder trabajar y a partir de allí poder organizar nuestro plan de trabajo que el curso como tal nos exige. Después del diligenciamiento del plan de trabajo, nosotros en el curso tenemos que entender que dentro del pensamiento matemático, ¿a qué está asociada la temática? Es decir, nosotros en la parte disciplinar o teórica dentro de la licenciatura en matemáticas, nosotros aprendimos que estaba compuesta por 5 pensamientos matemáticos y el cual nos serviría como base para poder desarrollar y aplicar los aprendizajes que en cada grado el estudiante como mínimo debía aprender. Procesos de pensamiento matemáticos asociados a la temática y la población. Es decir, nosotros por estar en una institución educativa rural, no quiere decir que por adaptarnos a los contextos y a las necesidades que tengan los estudiantes, nosotros vamos a dejar de ver temáticas que son
que son imprescindibles para ellos para desenvolverse dentro de su entorno cotidiano o dentro de una sociedad actual. Es decir, por ser estudiantes de la parte rural, ellos tienen que adquirir unos conocimientos que mediante los referentes de calidad, que son los estándares, los DBA, la matriz de referencia, nosotros tenemos que mirar cuáles eran esos aprendizajes que ellos como mínimo debían aprender y esos aprendizajes adaptarlos a esas necesidades que ellos tenían. No es lo mismo uno enseñar una clase de matemática en una ciudad donde se cuenta con todos los recursos materiales que están allí. En cambio, en una institución rural donde no hay siquiera conectividad, nosotros tenemos que trabajar más que todo es a través de situaciones que sean cotidianas y que se vayan generando dentro del entorno de ellos. Es decir, nosotros en un aprendizaje de las matemáticas que podíamos trabajar con ellos podía ser situaciones cotidianas, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar y dentro de esa compra que hicimos los artículos valen tanto, entonces cómo hacer para que ellos aprendieran a sacar esas cuentas para poder ellos desenvolverse dentro de ese contexto. Estándares básicos de competencias asociados a la temática. Dentro de los estándares básicos, que son los que nos regula el Ministerio de Educación, siempre hay unas temáticas las cuales nosotros como mínimo debemos ver. Es un poco más amplio, pero nosotros a medida de que están ellos organizados por grados, nosotros debemos hacer un diagnóstico y mirar cómo está el estudiante, cuáles son sus necesidades, cuáles son los temas que en el momento son necesarios para que él pueda adquirir y esos conocimientos sean significativos para él. Dentro de los elementos didácticos asociados a la temática, nosotros se nos figuró esta pregunta: ¿cómo se aprende la temática? Bueno, esta pregunta a la vez es compleja y tal vez no tanto. Es decir, cuando uno aprende una temática y uno la aborda por primera vez, uno siempre debe hacer una indagación de conocimientos previos en que el estudiante, a partir de sus conceptos, de su conocimiento, pueda dar alusión a qué es lo que sabe de tal temática. Porque recuerden que nosotros siempre tenemos un conocimiento mínimo, pero ese conocimiento que tenemos, nosotros debemos tratar, como docente, debemos tratar de darle una guía, una orientación para que el aprendizaje vaya tomando forma y esa forma de aprendizaje él pueda en la sociedad pueda desenvolverse. Posibles obstáculos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la temática. Bueno, dentro del rol del docente hay muchos obstáculos que se nos presentan, pero es de sabio y también de docente, porque pienso que los docentes tenemos un poco de cada profesión, y es nosotros adaptarnos a esas necesidades y a los recursos con los que contamos. Es decir, en una institución que es rural, nosotros vamos a tener un obstáculo y es la conectividad. La conectividad, pues en las instituciones rurales muy raramente pues tenemos internet, y como hoy día todos los aprendizajes y todas las áreas, están relacionados hacia las nuevas tecnologías del aprendizaje, ese es un obstáculo porque ellos en pocas palabras van quedando desfasados de la contextualidad en el que el momento nos estamos adaptando. Sabemos que venimos de un tiempo en que los estudiantes vienen de pandemia, de que los estudiantes, muchos de ellos viven en fincas y que no cuentan con los recursos suficientes para poder obtener siquiera como mínimo un teléfono celular donde se les puede enviar a ellos las temáticas para poder aprender. Otro obstáculo que se puede presentar dentro del aprendizaje es que no todos los niños aprenden al mismo tiempo, es decir, cada niño tiene su estilo
su estilo y su tiempo para aprender. Recordemos que no todos aprendemos al tiempo, no todos aprendemos a la misma vez, no todos somos buenos para todas las cosas. Hay niños que tienen unas habilidades y destrezas que se destacan más que otras, pero eso nos sirve para encajar dentro de una sociedad en la que la ayuda del uno la ayuda del uno o del otro nos ayuda a superar esos obstáculos. Errores más comunes de los docentes al trabajar la temática. Bueno, yo pienso que los errores más comunes que nosotros como docentes presentamos al momento de abordar una temática es que no estemos preparados para abordar esa temática, es decir, no hayamos estudiado, hayamos repasado, porque nosotros como docentes somos como por decirlo así, es como ese referente que tienen los estudiantes. Y si nosotros al abordar una temática y nosotros no estudiamos antes de abordar esa temática, nosotros vamos a llegar con errores al aula. Y para sacar a un estudiante de un error de eso es casi que imposible, porque el estudiante lo que va a decir, pero es que mi profesor me dijo que, un ejemplo, 2 por 3 es 5 y él todo el tiempo va a quedar con ese error allí y siempre lo va a decir porque es que mi profesor, que nosotros que somos el referente, entonces él me lo dijo y va a ser difícil de sacarlo de ese error. Entonces, un error más común es no prepararnos al momento de dictar una clase. Otra también puede ser que nosotros creemos que todos no la sabemos y decimos, no vamos a preparar esa clase porque ya yo me lo sé, pero a veces hay muchachos que aunque nosotros no creamos, salen un poco más adelante con nosotros y siempre van a preguntar cosas que nosotros a veces vamos a estar apurados y decir, pero de dónde sacó esto? Hay muchachos ellos se interesan más por los estudios y van un poco más adelante que otros niños. Bueno, etapas de diagnóstico. En este momento tenemos una implementación, es el momento de diseñar. En él diseñamos unas secuencias didácticas de aprendizajes que incluían el diseño de situaciones didácticas que contribuyan al desarrollo de pensamientos y procesos específicos. Yo siempre he dicho que primeramente para uno preparar una secuencia didáctica o una clase, uno siempre lo primero que debe estar pendiente y ser capaz es primeramente la adaptación del contexto donde uno va a implementar esa clase. Segundo, tener un buen objetivo de aprendizaje porque es el que nos va a decir a dónde queremos llegar, es nuestro horizonte. Y tercero, las estrategias que yo utilice para poder generar en los estudiantes la empatía, para que ellos se animen y motiven cada día a aprender un poco más. Para nadie es un secreto que las matemáticas, por ser abstractas, les tienen miedo y las tildan de difícil, pero es porque nosotros los docentes de matemáticas no hemos enamorado todavía a los estudiantes, es decir, nosotros llegamos al salón y decimos, bueno, llegó el profesor y 2 por 3 es 6 y escriban esto y todo es conceptualización o de forma teórica. El estudiante en estos tiempos está más interesado en que tú llegas al aula de clase y seas más lúdico, que tengas una buena didáctica o dinámica en la que él se motive y que él quiera aprender. Entonces, de allí parte esa importancia de que el estudiante quiera aprender y mejorar su proceso académico. Aquí, como se dan cuenta, hicimos un cuadro comparativo en el cual estaban las principales perspectivas y líneas de investigación en la didáctica de las matemáticas. Bueno, yo pienso que todas son muy interesantes, pero yo en este trabajo yo siempre me visioné por el punto de vista sociocrítico, es decir, nosotros como futuros docentes debemos siempre tratar de educar a los estudiantes con un pensamiento que sea crítico, que a la menor pregunta o a la menor dificultad que se le pregunte, él sea capaz de razonar y a la vez
de darle la respuesta a ese interrogante que se le presentó, que vaya un poco más allá, donde sea capaz de buscarle solución a la dificultad que se le presente. En el diseño de la propuesta didáctica, por decirlo así, pues el objetivo como tal, me enredé un poco. El objetivo como tal era como tratar de dar un buen manejo a los conocimientos propios de las matemáticas, es decir, por ser docente no quiere decir de que uno se la sepa toda, ¿no? Uno tiene que indagar un poco acerca de los conocimientos que cada día tiene que impartir a los estudiantes. También para nadie es un secreto que nosotros debemos tener unos compromisos personales y sociales. Y dentro de esos compromisos personales es cada día tratar de dar de mí lo mejor y de que los estudiantes se sientan satisfechos con los conocimientos que van adquiriendo en los nuevos aprendizajes. Y sociales, porque yo estoy formando a estudiantes para que dentro de una sociedad en la que estamos puedan aportar el conocimiento necesario para poder desenvolverse y a la vez para que tengan un buen nivel de vida. Bueno, dentro de esta etapa de implementación, como docente en formación, siempre estaremos en capacidad de identificar las particularidades en el campo de la didáctica que tiene el reconocimiento de su disciplina. Es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es la importancia y sus diferentes métodos o marcos teóricos que marcan el proceso de la transposición didáctica. Para nosotros ser unos buenos docentes, por decirlo así, tenemos que ser, primeramente tenemos que generar empatía dentro de los estudiantes, es decir, tenemos que caerle bien a ellos, tenemos que tratar de ganarlos de una manera que sea respetuosa, que sea tolerante, que también el diálogo lo tengamos primeramente y sobre todo que sea inclusivista, porque generalmente uno cuando llega a un aula de clase, uno tiene uno se le presentan muchas dificultades y es allí donde la formación que uno va teniendo y el manejo de la contextualización que uno tiene es allí donde uno dice, bueno, estoy haciendo bien mi proceso, puedo mejorar, porque desde que yo me haga una autorreflexión y yo me dé cuenta de en qué estoy fallando, pues puedo mejorar y puedo ser mejor persona y también mejor profesional para impartir unos conocimientos que sean buenos y que sean a la vez significativos para los estudiantes. Bueno, dentro de la actividad de simular del curso, el simulador, pues creo que me fue un poco bueno. En la fase 5 hicimos unas reflexiones finales en las cuales teníamos que reflexionar críticamente sobre las relaciones entre estudiante, contexto, conocimiento y profesor. Es decir, si como docente en matemática yo no me coloco, por decirlo así, en los zapatos del estudiante, si yo no miro cuáles son sus dificultades, si yo no miro cuál es el contexto en que nos encontramos, no va a haber una buena relación entre estudiante y el conocimiento, porque yo simplemente voy a ser una persona que va a llegar y va a dictar su clase y ya, ahí se acabó. No es así. Yo tengo que, de una manera respetuosa, clara, crítica, reflexiva, debo acercarme al estudiante para generar una empatía a él y él diga, bueno, voy a hacerlo porque me gusta, porque realmente la matemática, aunque no es mi fuerte, yo creo que con la ayuda de la profesora lo voy a lograr. Entonces es allí donde esa relación cobra bastante importancia, porque debe haber una relación de amistad
pero una amistad que sea respetable. No podemos tras, no podemos malinterpretar esa relación de amistad, que no pase más allá, sino simplemente de respeto, empatía por lo que queremos. Yo siempre he dicho que el estudiante aprende lo que quiere aprender, es decir, nosotros como docentes podemos educar a través de la cátedra. Si usted al estudiante todos los días, usted lo trata mal, usted le dice, pero tú eres lo peor, o lo degrada, el estudiante no va a tener esa empatía, no va a tener esa relación para generar unos nuevos conocimientos o para adquirirlos. Pero si yo lo educo de manera de que yo le diga, bueno, tú puedes, la matemática es dura, es difícil, pero no es imposible, vamos a hacerlo. Si esa relación entre estudiante y docente es buena, créanme que el aprendizaje que el estudiante va a obtener va a ser un buen aprendizaje y le va a quedar para toda la vida. Porque yo siempre he dicho que los docentes marcamos a los estudiantes, ya sea positivamente o negativamente. Una palabra que tú le digas al estudiante le servirá para marcarlo para toda la vida, y ya sea positivamente o negativamente. Y qué bueno que nosotros los docentes marquemos a los estudiantes de una forma positiva, de que cuando pase el tiempo y ese estudiante ya sea un profesional, se recuerde de uno y diga, bueno, la profesora Girley me recuerdo que me enseñó tal cosa, o por qué no decir, más adelante se encuentre y, oh, la profe Girley, qué bueno, la profesora, que siempre lo tengan a uno recordándolo de forma positiva y no por las cosas negativas que uno les haya dicho a los estudiantes. Bueno, dentro de esta fase ya terminal está el diligenciamiento de los formatos. Como todos sabemos, lo que hacemos nuestra práctica, pues tener los formatos de asistencia al día, los diarios de campo, la evaluación final de la práctica, los trabajos que hemos hecho durante todas las fases del curso, y sobre todo ser muy responsable y tener empatía por lo que se quiere y responsabilidad. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien.